están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa. Hablemos hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos abordando los grandes temas, la contingencia de nuestro país. La semana pasada hablábamos sobre el tema de las confianzas públicas. Hechos delicados que están sucediendo en nuestro país, que nosotros semana a semana compartimos junto a ustedes, con una destacada periodista a nivel nacional. Nos referimos a la directora de CIPER Chile, Mónica González. Mónica, hola. Muchas gracias por estar junto a nosotros. No, gracias muchas a ti gracias por esta conversación que queremos tener junto a ti. Y yo quiero, antes de iniciar quizás una panorámica más centrada en lo que es la actualidad, preguntarte si tú esperabas que CIPER Chile, como proyecto virtual de periodismo de investigación, iba a tener el peso que hoy día tiene y las posibilidades además de impactar en temáticas que para muchos eran muy monolíticas. Porque yo recuerdo hace 10, 15 años atrás, cuando muchos planteaban que el periodismo de investigación en Chile iba a terminar muriendo. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Yo no, o sea, yo lo podré escuchar, pero claro, no lo pensé nunca. No lo pensaste nunca. No. Que era caro, que los medios de comunicación sí, no estaban dispuestos a darle el tiempo, que por no, tanto... pero no lo pensé jamás, ni siquiera en con un poco de alcohol o en un periodo de frenesí o de exaltación. No, nunca. Y surge este CIPER Chile... pero discrepo de ti. ¿Sí? Nunca se me ocurrió, se me pasó por la cabeza que el periodismo de investigación pueda morir. Porque los únicos que quieren que se muera son los malos, po. Bueno, y era una voz son los ladrones, son los estafadores, son los políticos corruptos. La sociedad, la mayoría de la sociedad quiere que exista. Y mientras haya periodistas con vocación, esto va a existir, porque el periodismo de investigación no lo paga. Y eso es muy importante que se sepa. No lo pagan las empresas. El periodismo de investigación lo pagamos los periodistas. Los pagamos con nuestro tiempo de descanso, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Pero saliendo, por ejemplo, de la dictadura, Mónica, comenzaron a morir una serie de porque hay que decir, tú no lo quisiste decir, pero yo no tengo problemas con eso. Claro. Yo vengo trabajando desde antes del golpe, por lo tanto he abarcado muchos periodos de este país y yo creo que en todos los países cuando termina una dictadura que dejó una huella tan letal como la dictadura de Pinochet, la sociedad como que no quiere hablar de esos muertos, ni de la cobardía que tuvo una parte de esa sociedad, ni de las complicidades, ni de los silencios, ni de esos balances de los que no se hablan nunca. ¿Cuánto nos desgarró en nuestra ética, en nuestra intimidad? ¿Cuánto se metió en la cama la dictadura? Y por lo tanto hubo unos años en que no quisimos. Y la sociedad como que no quería hablar. En Europa también fue así con los campos de concentración. No se nos olvide que aquí también quemaron huesos, tiraron detenidos desaparecidos al mar. Son personas, son chilenos como nosotros. Y los que lo hicieron no eran fuerzas de ocupación, no eran alemanes, no eran nazis. Pueden haber sido nazis, pero eran chilenos. Eran chilenos. Que los engordamos nosotros. Entonces, hubo un periodo en que sí, no quisimos saber. Bueno, yo no estaba entre ellos. Sí, es verdad, es verdad. Yo quería seguir. Es verdad. Pero yo también sabía que teníamos una deuda de arrastre y una deuda muy importante. No había solamente el derecho a la vida, el que estaba violado. Habían derechos laborales, habían derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, no un trabajo asqueroso. Y el derecho al placer, que es muy importante y se nos olvida. Y yo sentía que eso había que recuperarlo, ¿no? Entonces había que compatibilizar la deuda con esa exigencia ética de buscar a los que no estaban. Y yo creo que ahí se nos enredó la cosa. Y claro, los periodistas también nos vimos sumergidos en una historia que hoy día estamos pagando, despertando de ese sueño, en que nos vimos cómo se estaba fraguando una cantidad de complicidades, de leyes abyectas, de métodos que estaban reñidos con todo lo que una vida, una convivencia con derechos iguales para trabajadores empresarios. Y claro, ahora es tarde porque la sociedad tiene su responsabilidad, no miró, no fiscalizó, no exigió. Ahora, en este contexto, Mónica, de elementos que siempre han estado presentes en tu vida profesional en un continuo, surge CIPER. Y ahí la pregunta que yo te quería hacer, ¿tú esperabas Cumplimos 8 años. 8 años, la fuerza que ha tenido CIPER para ir denunciando hecho tras hecho, elementos que
terminan No, por también no, permear jamás. al resto de los medios de comunicación. Pero eso es parte es obra de un equipo, Obviamente. de quien, o sea, cuando Álvaro Sayé dio el vamos para que tuviéramos un centro de periodismo que no fuera parte de Copesa, Sí. sino que fuera parte independiente, como una fundación sin fines de lucro y con total independencia, yo creo que él creyó más que yo en esto. Y el equipo tampoco, yo creo, porque es un grupo de periodistas que no anda buscando la fama ni los premios. A nosotros lo que nos gusta es hacer la investigación y me encantaría que la gente viera cómo el equipo goza cuando armamos un rompecabezas y encontramos la pieza que falta en un tremendo problema como la basura, el robo de la basura, como el caso Penta, Soquimich, o como fue lo de las universidades, que fue muy largo, o Caradima, por nombrar algunas investigaciones, pero hemos hecho tantas a lo largo de estos 8 años. Y para mí es un regalo estar a estas alturas en ese equipo, haber sido la fundadora, haber creado CIPER. Siento que es como, sí, tengo mucho más de todo lo que uno imaginó, la vida me ha regalado, me ha hecho muchos regalos. Y la gente se porta de una manera muy linda, porque yo creo que esa es la mayor satisfacción, compensa los muchos sacrificios. Sí, sí. Ahora, Mónica, entremos en el área chica de lo que está pasando, porque CIPER no se detiene, sigue entregando nuevas aristas. ¿Cómo estás observando? Porque tenemos Cabal, tenemos Penta, tenemos Soquimich, ustedes siguen entregando una serie de antecedentes. Sí, ¿no? El tema es que de repente es tanto es un que todos volumen los de días, información. y que lo que me asusta es que la gente se pierda. Mira, esto es igual que cuando los derechos humanos. Y eso yo lo viví cuando empezó la guerra de Vietnam. Al principio estábamos todos espantados con la guerra de Vietnam en los 60, ¿no? Y después cuando ya empezaron a hacer todos los días y de repente 100 muertos y una bomba de napal y provoca más muertos, entonces ya deja de asombrarte. Sí. Y como que después tú ya te acostumbras y dices, bueno, así es y... El efecto de narcotización. Sí. Y a mí me asusta un poco que entremos en eso, como que además es una danza en que todos son corruptos. Y dejemos de mirarnos nuestras propias responsabilidades también. Y a mí eso también me preocupa mucho. Incluso, perdón, primero la de los periodistas. Claro. Si nosotros somos muy responsables en esta crisis. Y entonces, yendo al origen, me gustaría detenerme un poco en eso. Yo tengo la sensación de que el peor pecado que cometimos es de soberbia y flojera. Y digo, cometimos, ¿ah? O sea, nosotros también, o sea, yo no me pongo en ningún pedestal porque nadie me ha puesto y porque no me interesa, ni nos interesa a los periodistas de CIPER. Cometimos un pecado. No vimos que los meollos de esta crisis, los nudos, se estaban gestando no en el ejercicio de las políticas públicas o en la ejecución, sino que en su génesis y dictación en el Congreso. O sea, en vez de reportear, y ahí hay una gran responsabilidad de los periodistas que cubren Congreso, pero de todos nosotros que cubrimos política, economía, de no ver que, por ejemplo, el ejemplo más gráfico y más patético es el de las universidades. Durante 24 años no nos dimos cuenta que estábamos ciegos. Hablábamos de que no, si las universidades no pueden lucrar, porque la ley que dice que no, perdón, y no nos dimos cuenta que no había reglamento y que si no hay reglamento, la ley es muerta, es letra muerta. Pero está bien, esa ley salió en dictadura. En dictadura no hay Congreso, no hay libertades, hay represión. Y el negocio floreció en dictadura porque así fue, eso es una dictadura. Y en hartas áreas. Por favor, o sea, AFP, ISAPRE, el negocio florecía, había que impulsarlo. Ni la privatización de las empresas, ni que hablar. Eso sí que fue uno de los negociados más horribles. Sí. Bueno, es interesante darse cuenta que ahí, bueno, no se hizo reglamento porque es normal, a ellos no les interesaba, querían que surgieran las universidades. Interesante es ver por qué, ¿no? Porque no es solo el negocio. Bueno, pero después recuperamos la democracia y se olvidaron, no se dieron cuenta, todos fuimos negligentes, pero resulta que había una comisión de educación, había personas especializadas y ellos sabían que no había reglamento y que por lo tanto la leche era muerta.
Y además sabían que las universidades estaban negociando, estaban lucrando, pero lucrando haciendo una educación de pésima calidad, cobrando aranceles pero terriblemente caros, que los créditos no eran créditos con aval del Estado, eso que es una mentira, era un negocio de los bancos, pero nadie dijo nada. Y de repente como que todos nos despertamos, ¿cómo? Que no hay reglamento. Entonces resulta que cuando CIPER descubre, porque es una investigación de CIPER que descubre que las acreditaciones se están comprando y vendiendo, y el gran negocio de la Universidad del Mar, que era una de las más grandes de las privadas, con 24.000 alumnos llegó a tener. Entonces, ¿cómo? ¿Y qué pasa con estas personas que tienen una educación pésima en medicina, en enfermería, en el área de la salud, que están... Claro. Que están jugando con la delicadas, que están porque es un problema para toda la población. Sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Y cuando nosotros decimos y comprobamos que se vendió la acreditación, que había carreras que eran de verdad un chiste, y que todo esto era con la complicidad del Estado, bueno, no solamente no pasa nada, solamente pasa un juicio en el cual el fiscal Gajardo, al cual hoy día lo vemos actuar en el caso de los pagos ilícitos de empresarios para financiar a políticos, él tiene que sacudir literalmente la ley para poder encontrar una figura y poder procesar al rector de la Universidad del Mar, al rector de la Universidad SEC, que no lo pudo procesar porque se escondió el cobarde en España. Hay que recordarse, ese señor es el mismo que asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol cuando desbancaron a Mike Nichols y echaron a Bielsa. Bueno, ese español, que ya había hecho cosas bastante feas, bueno, cobarde se quedó en España para no ir preso. Y está el presidente, el rector de la Universidad Pedro de Valdivia. Las 3 universidades en que había pruebas de cómo se habían comprado la acreditación. Y que al menos había habido cohecho soborno. Tuvo que sacudir la ley. Pero eso es que, entonces ahí uno dice, perdón, resulta que en la cárcel de San Miguel, cuando fue el incendio, murió gente que estaba, como aquel jovencito que a mí no se me ha podido olvidar nunca, estaba preso por vender películas pirateadas y murió atrozmente quemado. Y estos sinvergüenzas que han lucrado con la plata de cientos de miles de familias, sacan todo su dinero, hasta el último peso, les dan todavía las subvenciones estatales, porque hay adelantos del Estado, del crédito con aval del Estado, que se los llevan a sus finanzas personales porque no hay ni una facultad del Estado para impedir. Y salen de la cárcel y otros no van, como la Polar. Entonces uno dice, aquí, ¿cómo no nos dimos cuenta que no solamente faltaba el reglamento de la ley de universidades, sino que el código penal está mal? Porque los delitos de cuello y corbata, los delitos de grandes miles de millones de pesos y de dólares, no tienen pena. Entonces, estamos al revés. Y se supone que recuperamos la democracia a algo mejor, ¿no? Oye, Mónica, y en ese sentido, bueno, ya nos está quedando un minutito antes de irnos a la pausa para que regresemos a nuestro segundo bloque. ¿El periodismo es el único culpable? No, pero yo estoy hablando de nosotros porque tú me estás preguntando a mí como CIPER y como periodista. Sí, sí. No, pero además es que lo habitual es que aquí nosotros escuchemos todos los días a alguien que se pone a pontificar echándole la culpa a los otros. Sí. Y yo creo que esto deberíamos empezar a cambiarlo también. A ver, veamos, ¿qué responsabilidad tengo yo? Si estamos en un tiempo de crisis, los políticos, a mí me encantaría que se asumieran la pésima calidad del origen de esto, que son los partidos políticos. Yo prácticamente he escuchado, he tomado palco en todas las Se hable análisis. mucho. No, pero se agradece que alguien diga las cosas como son, a propósito además de investigaciones que han ido marcando también un rumbo de despertar y de mostrar cosas que seguramente muchos sabían y que se omitían o que también se requería poner luz, como lo planteamos al comienzo de nuestro programa. Pero ¿qué pasa, Mónica, con la arista Cabal? Ustedes han ido entregando también una serie de antecedentes nuevos. Sí, no somos tuertos. Claro, es que es muy importante decir eso, ¿no? Yo creo que el periodismo nunca se demostró que es más importante que hoy día, en su esencia. Un periodismo que
que no esté conformado por un destacamento de hombres eunucos y mujeres castradas políticamente, sino que todos con sus principios, sus creencias, sus críticas, pero en el momento de hacer periodismo tú te pones frente a la realidad y ahí está, ¿no? Y yo creo que el caso Dávalos, no me gusta Cabal, es Dávalos. El eje es la familia de la presidenta, un hijo de la presidenta y su señora. Yo creo que pegó así, pero muy fuerte porque estábamos mirando consternados una danza de corrupción y de cooptación de la empresa privada a la política. Y fue como decir, a ver, este negociado que tiene que ver con cómo sin moverme en mi escritorio, solo con comprar y vender un predio por la presión y la especulación inmobiliaria, que es un área en que sabemos todos que se han hecho grandes fortunas a través de la corrupción de las municipalidades fundamentalmente. Y no puede ser, o sea, el ícono para nosotros en este país, para mucha gente, era la presidenta Bachelet. Entonces, que un hijo de ella estuviera en esto, yo creo que fue un golpe letal. Y yo creo que ahí estamos, mirando cómo ahora, a partir de la arista Soquimich, nos enfrentamos a un caso mucho más complejo, la ley de pesca, que en esta ciudad es tan importante. O sea, nosotros hicimos una gran investigación cuando fue la ley de pesca, mostramos que el mar chileno era de 9 familias chilenas, que se había repartido en este país, que la ley de pesca la habían votado cruzadamente diputados y senadores de manera muy rara y curiosa en favor de la industria, y ahora sabemos de las boletas, no solamente Martisasi, que fue lo que descubrimos nosotros en CIPER, no solamente Corpesca, con la aceptación que nos hizo a nosotros el gerente Mujica de que sí habían financiado a todos los parlamentarios. Entonces ahora nos enfrentamos, ¿y qué hacemos? ¿Hay que anular esa ley? El ministro Longueira tenía desde su principal asesor involucrado en boleta en la ley de pesca, ¿no? O sea, aquí hay hechos que van a ir, que provocan otros efectos. Y Mónica, ¿cómo le explicamos a la gente que, a raíz también de muchos antecedentes que ustedes han ido entregando a la luz pública, el caso Dávalos, Cabal, también hay personeros de la UDI involucrados? Bueno, porque eso es muy... me encanta eso. Me encanta. Porque eso es lo que indica la urgencia de que miremos desideologizadamente este tema. Porque la corrupción hoy día es cruzada. Y nosotros, yo te quiero decir, nosotros nacimos hace 8 años, justo ahora estamos celebrando nuestro aniversario. Al primer año de vida nosotros hicimos un reportaje que era la corrupción en el registro civil. ¿En qué consistió? En que una millonaria licitación para su sistema informático, el jefe del registro civil contrató a una persona que dirigió esa licitación, que trabajaba para el registro civil y para la empresa que se la adjudicó, Tata. Bueno, ese hombre que fue a la cárcel, producto de nuestro reportaje, licitación que se anuló y que después de 7 años todavía no se hace de nuevo, se ha intentado hacer y siempre tiene vicios. Ese hombre había sido Patria y Libertad y el jefe del registro civil había sido un luchador reprimido durante la dictadura y que había tenido una destacada acción, actitud, comportamiento bastante valiente. Bueno, ahí yo me di cuenta que al momento de las plata, el botín del Estado, se cruzan los ávidos de dinero de un lado y de otro. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Porque si no, ¿cómo se explica? Que alguien nos explique qué partidos que lucharon y que tienen tantas víctimas, a las que el dictador les mató personas queridísimas, vayan a pedirle plata al yerno de Pinochet, que se robó Soquimich, porque se lo robó. O sea, y se lo robó, cuando digo se lo robó, yo hice la investigación, las primeras querellas las tuve porque él se querelló contra mí en Revista Cauce, sí, el año 84. Cuando mostraba yo lo que estaba, cómo lo hizo, ¿no?, para obtener tantos directorios, y cómo fue entrelazándose esta trama que le permitió primero ser director de Soquimich estatal y luego hacerse de la propiedad de Soquimich cuando la privatiza. ¿Cómo se explica eso? Entonces uno dice,
Es que no puede ser. ¿Cómo le puedo...? Primero, yo no le podría aceptar la plata, pero ¿cómo le puedo ir a pedir plata? Bueno, eso es, pues. A 24 años del fin de la dictadura, van a ser 25, estamos asistiendo a una crisis que es bastante más importante que simples actos de corrupción. Y lo digo porque hay un problema ético entre medio. Hay un problema de actitud ética de las personas que se refleja en esto, que se refleja en el operador de la UDI, Juan Díaz, el hombre que siempre se decía en la UDI que tuvo a Jaime Guzmán en sus brazos cuando este se murió, su líder fundacional, trabajando junto de manera ilícita, de manera corrupta, para poder subir el precio de venta de unos terrenos junto con la empresa de la esposa de Sebastián Dávalo. Entonces tú dices, ¿qué significa eso? Lo mismo que yo hablaba del registro civil, lo mismo que Ponce Lerú entregando platas cruzadas. Exacto. Y Mónica, no quiero dejar de preguntarte algo que también he ido marcando la finalización de la semana, en torno también a las conexiones entre la figura del director ejecutivo de televisión, Sebastián Piñera, y también parte de esta red. ¿Es un medio de comunicación finalmente el que está involucrado? Ay, ¿sabes qué? A mí eso me parece tan hipócrita. A ver, Agustín Edwards es dueño del Mercurio. Él hace lo que quiere con su medio, ¿no? Lo único que uno debería pedirle es que no miente. Y si miente, que responda un código de ética que no tenemos. Ahora, aquí, sí, Chilevisión es un medio de comunicación. Y Edwards no le entrega espacios gratis a los candidatos que les gustan, no les da. Aquí yo creo que si metemos a todos, hay que meterlos bien. Meter a una prensa que no transparenta ni su financiamiento. Nosotros decimos a cada instante, desde el primer día, que Álvaro Sayé es uno de los principales financistas porque nos aporta todo, de CIPER. Y yo creo que ha sido muy importante porque hemos sido transparentes desde el primer día. Es necesario transparentarlo. No es solamente, Chilevisión, cuando Piñera era... No lo estoy minimizando. No, exacto. Pero yo estoy diciendo que aquí estamos frente a un problema, ya que hay que sacarse las caretas en este baile de disfraces, muy poco transparente y muy oscuro. La prensa tiene que sacarse las caretas. Quienes nos financian. Y, por ejemplo, si el negocio, si los dueños tienen un banco que sea transparente y que el lector, el televidente, el radioescucha, sepa que lo que estoy escuchando viene de una radio, entonces que tiene a lo mejor intereses en la banca, en el salitre, no sé dónde, en la producción de trigo. Claro. Pero hacer el mapeo. Porque la CNA también, los agricultores tienen mucho poder comunicacional. Las minas tienen que hablar. Lo mismo con las universidades. La empresa privada hoy día ha cooptado la investigación universitaria porque la financia. Y nosotros vamos donde un universitario y pensamos que nos está diciendo la esencia de la independencia, no de una investigación pura. Mentira. ¿Sabes por qué es clave y urgente hacerlo? Porque la amenaza que tenemos es demasiado grande. Yo hago talleres de investigación en toda América, a periodistas de toda América Latina. Una de las cosas más bonitas. En los últimos 8 años he visto cómo se ha desarrollado el narcotráfico. Es una lepra que carcome, que corroe. Perú es el primer productor de coca hoy día a nivel mundial. Le ganó el puesto a Colombia. Bolivia el segundo. Argentina es el principal consumidor y el principal puerto hacia afuera. La amenaza la tenemos a puerta. Ya entró. Ya entró, ¿no? El narcotráfico ya está adentro. Y yo sé cómo actúa en otros países. Corroe como una termita. Y ya después... Muy difícil. No hay derecho revertir. A la vida, no hay derecho a nada. Se acaba la vida civilizada. Mónica, yo te quiero agradecer pero muchísimo estos minutos. Yo me dediqué aquí a escuchar sobre todo. ¡Habladora! No, pero ¿sabes qué? Teníamos hace mucho tiempo ganas de conversar contigo. Creemos que el momento además es el momento de conversar esto y agradecerte y agradecer además lo que ha hecho CIPER, lo que han hecho tus periodistas, lo que han hecho muchos periodistas. No son mis periodistas, ¿Ah? son los periodistas de CIPER. Pero son gente que ha marcado
y que ha tenido una huella en el liderazgo que Sí, tú les has transmitido. Así que agradecerte porque muchas veces los medios de comunicación no tenemos esas instancias. ¿Ah? Y agradecerle a ustedes, como siempre, su compañía, su sintonía, y nos estaremos reencontrando el próximo domingo con más de estos temas. Junto a Mónica González, los despedimos, un fuerte abrazo.